Para mí es un honor estar acá, acompañarlos, a la doctora Nálida y al capítulo central. Muchísimas gracias por invitarme para compartir este espacio con ustedes. Y como primera medida, como siempre en mis conferencias les expreso mi conflicto de intereses. Lo que les voy a hablar está basado absolutamente en la evidencia, no tengo ningún tipo de conflicto con la industria, pero doy educación médica continuada y hago investigación clínica para todos estos laboratorios en anticoagulación. Todo esto empieza con la warfarina, y para salirnos un poco de la emocionalidad del momento anterior, los voy a poner en contexto con respecto a la warfarina. Si ella fuera fácil de manejar, ella se llamaría el warfarino. Ella es niña en su amplio espectro de la palabra, es mujer muy femenina, maravillosa cuando funciona bien y un desastre cuando funciona mal. Y tiene muchísimas limitaciones en la práctica clínica diaria, y por esta razón surgieron los anticoagulantes de acción directa en la práctica clínica. Lo primero pues es su ventana terapéutica, que como ustedes conocen ampliamente es muy estrecha, la respuesta es impredecible, adicionalmente su inicio y terminación de acción son lentos, la interacción con alimentos, la interacción con medicamentos, los pacientes que son genéticamente resistentes a la warfarina y la necesidad de la monitorización rutinaria de la coagulación y los ajustes frecuentes de dosis hacen que el manejo de los pacientes con warfarina sea muy complicado. Pese a esto, vamos a tener antagonistas de vitamina K para muchísimos años más. Tenemos algunas indicaciones para anticoagulantes de acción directa, pero aún están en curso los estudios para otras patologías que se podrían tratar con estos medicamentos, y mientras tanto será la warfarina, pese a todas estas dificultades, el tratamiento de elección. Y los invito también a ustedes a hacer un uso correcto de los antagonistas de la vitamina K, que es una conferencia que van a tener más adelante. Viendo todos estos problemas, surge el interrogante de cómo encontrar un anticoagulante ideal, que sea eficaz, que tenga bajo riesgo de sangrado, que sea una dosis al día, que sea una dosis fija, que no requiera ser monitorizado, que tenga buena biodisponibilidad oral, que tenga un inicio de acción rápido, que tenga poca interacción con medicamentos y alimentos y que tenga un antídoto disponible. Y al mirar todas estas cosas, al igual que esta señorita, pues encontramos que este medicamento realmente no existe. Sin embargo, surgen en la práctica clínica, después de muchísimas investigaciones y algunos fracasos dramáticos como el cimelagatrán, los anticoagulantes de acción directa. Los anticoagulantes de acción directa, antes llamados nuevos anticoagulantes orales, ahora llamados anticoagulantes de acción directa porque ya tienen 10 años, casi 10 años en el mercado. Se llaman anticoagulantes de acción directa porque tienen un target específico dentro de la cascada de la coagulación donde van a actuar. Como ustedes se dan cuenta, todos los que tienen la XA en su nombre inhiben el factor 10 activado, rivaroxaban, apixaban, edoxaban y próximamente betrixaban, probablemente en el mercado, y el único que inhibe directamente la trombina, que es el dabigatran. El cimelagatrán, como les conté, fue una gran catástrofe para el mundo de la anticoagulación y tuvieron que retirarlo del mercado porque los pacientes fallecieron por complicaciones en falla hepática. Entonces el único que nos queda inhibidor directo de la trombina por ahora es el dabigatran. Estos medicamentos, al tener un target específico sobre la cascada de la coagulación, generan unas características bien importantes en términos de seguridad que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son las características más importantes y lo que los hace tan especiales? En general, su biodisponibilidad es buena, excepto la del dabigatran. La biodisponibilidad no es inmediata. El dabigatran tiene una cubierta de ácido tartárico que se libera en el estómago, es el único que tiene profármaco. El paciente ingiere el medicamento y después de unos minutos, por esterasas inespecíficas, se libera en el estómago el dabigatran exilato, que es la molécula realmente activa. Por esta razón, tiene algunas características que lo diferencian de los anticoagulantes de acción directa sobre el factor 10 activado, y la más importante de ellas es que su adherencia o su unión a proteínas es muy pobre. Esto lo hace dializable en las primeras 4 horas después de la ingesta del medicamento. Su excreción renal es del 80%, esto vamos a mirar más adelante, que nos va a servir para tomar decisiones con respecto al tipo de paciente que debe usar este medicamento. Y otra cosa importante es que no tiene prácticamente nada de metabolismo hepático. Todos tienen sustrato por glicoproteína P,
el resto tienen una eliminación renal relativamente pobre, el rivaroxaban un poco mayor que el apixaban, que es el que menos se depura por vía renal. Esto que es bien importante, el rivaroxaban y el edoxaban tienen influencia de absorción por alimentos, los pacientes deben ingerir el medicamento con el estómago lleno, y su vida media oscila más o menos entre 12 a 14 horas dependiendo de la función renal del paciente, la edad y las condiciones en las cuales el paciente ingiera el medicamento, pero en promedio más o menos son unas 12 horas. Las concentraciones máximas en sangre se alcanzan entre 2 a 4 horas dependiendo del medicamento también y dependiendo de las características clínicas del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones y aprobaciones en este momento? Aprobaciones EMEA, FDA, INVIMA. En este momento tenemos a todos los pacientes que vayan a ser llevados a cirugía de rodilla o cadera, a reemplazos articulares de rodilla o cadera, como tromboprofilaxis en cirugía ortopédica mayor. Tenemos la indicación aprobada para tromboembolismo venoso, TEP y tromboembolismo pulmonar y prevención de recurrencias en TEP y tromboembolismo pulmonar, y para la prevención de accidente cerebrovascular isquémico en fibrilación auricular no valvular. Aquí podríamos poner un ítem chiquitico que es la aprobación de rivaroxaban para tratamiento de prevención secundaria en infarto agudo de miocardio. Sin embargo, esa indicación, a mi parecer, es una indicación que se debe quedar exclusivamente para uso de los cardiólogos y que ellos deberán manejarla de la forma en la que la manejan, porque realmente es una indicación que tiene algunas características muy especiales que la hacen muy complicada de manejar. Entonces, en general, estas son las recomendaciones o las aprobaciones que tenemos en este momento grandes, y creo que con esto, para nuestra práctica clínica habitual, es con lo que nos debemos quedar. ¿Qué es importante saber de los estudios clínicos para que ustedes puedan usar estos medicamentos en la práctica clínica y puedan traspolar esa información de los estudios clínicos a la práctica de sus pacientes? Lo más importante, que todos estos medicamentos reducen más o menos el riesgo de hemorragia intracraneana. Una hemorragia intracraneana es una catástrofe, por cualquier razón que ella sea espontánea, sea por aspirina, sea por warfarina, sea por heparina de bajo peso molecular o por estos medicamentos. Que usted tenga sangre en la cabeza es una catástrofe. Tener una estrategia que reduzca el riesgo de hemorragia intracraneana en la mano comparada con su comparador estándar es absolutamente inmensamente seguro para el paciente, y es, digamos que, un logro en términos de seguridad con estos medicamentos, que son medicamentos que tienen, o que son medicamentos de alto riesgo que requieren un cuidado especial. Entonces, todos disminuyen hemorragia intracraneana y todos disminuyen más o menos, algunos más, algunos menos, accidente cerebrovascular hemorrágico. Adicional a esto, algunos, a pesar de que los estudios son de no inferioridad, son superiores a warfarina en prevención de ACV. En el caso del ACV isquémico, el único que es superior a warfarina es la dosis de 150 de dabigatran, son 150 cada 12 horas, y es superior en prevención de accidente cerebrovascular isquémico, y otro que es superior en prevención de todos los ACVs y de todos los embolismos, que es apixaban. Recuerden que en el estudio Aristóteles solamente el 10% de los pacientes utilizaron la dosis de 2.5, o sea que esto básicamente se logra con la dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Otra cosa importante es la disminución de ACV incapacitante o fatal, en la cual también es superior a warfarina en la dosis de dabiga de 150 y apixaban. La disminución de hasta un 16% de mortalidad vascular en el caso del dabigatran, y estos dos ítems que son incremento del sangrado gastrointestinal en los estudios de dabigatran 150 y rivaroxaban. Pese a que estos pacientes no fallecieron más por este sangrado, sí se incrementó el riesgo de sangrado gastrointestinal, y hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo de sangrado. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos todos los estudios, el Engage, el Rocket, el Aristóteles y el Rely, y los metemos en una misma canasta y comparamos estos 72.000 pacientes que fueron anticoagulados con nuevos anticoagulantes versus sus comparadores estándar con warfarina? Pasa esto: la disminución de ACV hemorrágico, hemorragia intracraneana o accidente cerebrovascular hemorrágico, y la mortalidad por todas las causas va a favor de los nuevos anticoagulantes orales en este metaanálisis que es publicado,
que es publicado en Lancet en el 2013. O sea, realmente esto es una intervención que genera beneficio en términos de seguridad para sus pacientes. ¿Qué nos están diciendo las guías actualmente? A las guías les faltaban los estudios en vida real. Tenemos ya una gruesa población, alrededor de 232.000 pacientes de los estudios en vida real de dabigatran, y tenemos otra gran cantidad de pacientes de la vida real de los estudios Salia y Santus de rivaroxaban, que son estudios en vida real. Los estudios en vida real no sirven para tomar decisiones clínicas basadas en la evidencia, pero sí que sirven para ver cómo funcionan estos medicamentos en nuestra práctica clínica diaria, y probablemente por eso los expertos no los habían puesto como recomendación 1A en las guías. Sin embargo, les traigo las guías, digamos, las más recientes, ACCP del 2012, que recomienda anticoagulación oral en pacientes que tengan un CHAS-2-VASc mayor de 1. Esa anticoagulación oral en ese momento era warfarina o dabigatran, ahora incluyeron a rivaroxaban y a apixaban teniendo en cuenta la robustez de los estudios. En las guías europeas del 2012 también recomiendan anticoagulación oral en esos pacientes y ponen a los nuevos anticoagulantes al mismo nivel de los antagonistas de vitamina K, siempre y cuando esos pacientes tratados con antagonistas de vitamina K tengan un TTR del 70%. Eso sí que es bien difícil de conseguir. En las clínicas de anticoagulación grandes en el mundo, el TTR más significativo es las clínicas de anticoagulación de Canadá y de los Estados Unidos, en las cuales se logran TTRs de más o menos el 60%. En los estudios clínicos controlados, el que más tiene TTR es el estudio Engage, que tiene un TTR del 68%, seguido del estudio Relay, que tiene 64%, o sea que no es tan fácil tener pacientes con un 70% de TTR. Para los que no saben o no recuerdan qué es el TTR, es el tiempo en rango terapéutico que el paciente está con warfarina. Existen muchas fórmulas para calcularlo. La fórmula más sencilla es poner en el denominador un número total de INRs en un número de tiempo determinado y en el numerador el número de INRs que ese paciente estuvo en rango terapéutico. Eso les va a dar un porcentaje y ese porcentaje va a ser el TTR del paciente. Todos nuestros pacientes anticoagulados con antagonistas de la vitamina K deberían tener el cálculo de su TTR para saber más o menos cómo los tienen ustedes en rango terapéutico. ¿Qué les dicen estas guías? También que deben preferir en pacientes naïf nuevos anticoagulantes orales sobre warfarina, y en el caso de las guías AJA-ACC del 2014, anticoagulación oral. Definitivamente no recomendación de aspirina, que eso es algo importantísimo y que ha cambiado muchísimo en las guías, y preferir antagonista de la vitamina K o nuevos anticoagulantes, idealmente nuevos anticoagulantes sobre antagonistas si es un paciente naïf. En las guías NICE también están los nuevos anticoagulantes especialmente, y ellos ponen como primera opción después de warfarina a apixaban, seguido de rivaroxaban y dabigatran en un mismo nivel, pero digamos que los niveles de evidencia sí se basan muchísimo en esos hallazgos de la vida real que tienen estos pacientes. Sin embargo, pese a que las recomendaciones por guías son muy claras, esta es la primera cohorte del estudio Garfield, que es un estudio en el cual se hizo un registro global de los pacientes anticoagulados para fibrilación auricular. ¿Qué pasa en esta guía? Esta guía se hizo con todos los pacientes, es un estudio multicéntrico en el cual los médicos iban registrando los pacientes que tenían con fibrilación auricular en sus consultorios. Y miren lo que encontraron, y esto es en todas partes del mundo, no solamente sucede en Colombia. A pesar de que estos pacientes que tenían un CHAS-2-VASc mayor de 2 o un CHAS-2 mayor de 1, requerían anticoagulación o tenían indicación de anticoagulación, un porcentaje muy importante de estos pacientes, entre el 20 y el 10%, no reciben ningún tratamiento anticoagulante. Pese a que el médico sabe que este paciente tiene riesgo de hacer un accidente cerebrovascular isquémico y le calcula el riesgo, no lo anticoagula. Pero hay algo peor. De esos pacientes que el médico sabe que están en riesgo, que tienen un riesgo de accidente cerebrovascular isquémico importante, luego de haber visto los resultados del estudio Averroes, que es una comparación de apixaban versus aspirina, hasta el 30% de los médicos le pone a estos pacientes aspirina.
La razón realmente es bastante desconocida para todo el mundo. Inicialmente, y cuando uno le pregunta a estos médicos, ¿usted por qué le puso aspirina al paciente en vez de anticoagularlo? Todos los médicos le responden, porque me da miedo el sangrado. Entonces, decido ponerle aspirina porque eso me hace sentir tranquilo, porque le estoy poniendo algo, pero me hace pensar que el paciente va a sangrar menos. Sin embargo, el estudio Averroes fue absolutamente contundente. Este estudio estaba planeado a 5 años. Se habían comparado pacientes que podían recibir aspirina versus apixaban, eran pacientes que no iban a recibir antagonista de la vitamina K. Se les puso aspirina, se les puso apixaban, o sea, aspirina versus un anticoagulante de acción directa a dosis plena, no le bajaron la dosis a 2.5 cada 12, y el estudio tuvo que ser suspendido a los 2 años por incremento importantemente significativo del grupo de los pacientes que estaban recibiendo aspirina con un incremento de los ACVs isquémicos. Y adivinen qué pasó con el sangrado. Fue exactamente igual en el grupo de aspirina versus el grupo de apixaban. La protección sola de aspirina para prevenir accidente cerebrovascular isquémico es menos del 19%. O sea, realmente no es una intervención que funcione en estos pacientes. Entonces no sabemos por qué pasa esto. Bueno, como ustedes se dan cuenta aquí, todavía el uso de los nuevos anticoagulantes no es mucho y el uso de warfarina es muy, muy importante, especialmente todavía en los pacientes europeos. En los pacientes en los cuales se calculó CHAS-2-VASc mayor de 2, y les voy a decir una cosa chiquita, y es que si usted tiene un CHAS-2-VASc mayor de 2, la probabilidad de que haga un accidente cerebrovascular isquémico en el próximo año es alrededor de un 4 a un 6%, dependiendo del valor del CHAS-2-VASc. Esto puede ser desde 4 hasta 10, pero digamos que tenga 2, que es lo más poquito que podría tener. El riesgo de accidente cerebrovascular isquémico es 4%, si usted tiene CHAS-2-VASc de 2. Ese 4% es el riesgo con el cual se levanta el paciente todos los días durante el próximo año. No es un riesgo acumulativo ni es un riesgo al año, es un riesgo diario de ese paciente cada día de ese año. Se levanta con 4% de riesgo de hacer un ACV isquémico. Y pese a ese conocimiento que tiene el médico de eso, hasta un 30% de estos pacientes con CHAS-2-VASc de 2 no recibían tratamiento anticoagulante en esta primera corte del Garfield. O sea que, a pesar de que tenemos el conocimiento, no estamos siguiendo correctamente las guías, generando la morbilidad que puede llegar a generar un accidente cerebrovascular. Hay otra cosa pequeñita que les quiero decir con respecto a esto, y es, a pesar de que el paciente tenga un TTR mayor del 70%, por favor no deben olvidar que del grueso de pacientes que ingresan a un servicio de urgencias con una hemorragia intracraneana inducida por antagonistas de la vitamina K, hasta un 30% tienen INR terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no tiene que estar sobre anticoagulado para que le sangre la cabeza, y que tiene en su otra mano una estrategia que puede llegar a reducir hasta en un 70% el riesgo de hemorragia intracraneana. Eso tiene un costo más alto, sin ninguna duda, pero para tener un paciente con un TTR del 70% en nuestro país, nosotros necesitamos un valor acumulado de alrededor de 1.500.000 pesos anuales. El uso de los nuevos anticoagulantes puede costar 2 millones de pesos anuales, pero un ACV hemorrágico no tiene precio, muchísimo menos si el paciente queda con una hemiplegia, o si el paciente queda con un compromiso importante de sus funciones vitales, lo cual le va a costar al sistema y a su familia un montón de plata. ¿Cómo se debe ajustar la dosis de los nuevos anticoagulantes? Básicamente dependiendo de la depuración de creatinina. En el caso del dabigatran por debajo de 50 mililitros minuto, la dosis se ajusta a 110 miligramos cada 12 horas. En el caso del Rivaroxa igual, a 15 miligramos al día, y en el caso del apixaban, recuerden que el ajuste se debe hacer por 2 de 3 razones. Depuración de creatinina entre 25 y 30, si el paciente tiene más de 80 años o pesa menos de 60 kilos. Entonces, por 2 de 3 se ajusta el apixaban. En el caso de la edad, el dabigatran también se debe ajustar en pacientes mayores de 75 años a 110 miligramos cada 12 horas, y en el caso de que el paciente tenga alto riesgo de sangrado o ya haya presentado un sangrado, la guía le recomienda dejarle la dosis mínima permitida
del medicamento. En el caso del dabigatran, nosotros acá no tenemos aprobada la dosis de 75 cada 12 horas, la dosis sería 110 cada 12, en el caso del rivaroxaban 15 y en el caso del apixaban 2.5 cada 12. La dosis de 75 miligramos está aprobada en los Estados Unidos, basada en los estudios de farmacodinámica del medicamento, no en estudios clínicos. La dosis de 75 no se incluyó en el estudio RELY, sin embargo en el Medicare, que es el estudio de la vida real de dabigatran, sí que hay varios pacientes que tienen la dosis de 75 cada 12. ¿Esto por qué pasa? Y muy rápidamente se los cuento. Miren cómo se incrementan los niveles plasmáticos de dabigatran en un paciente que tiene depuración de creatinina limítrofe. Estos son los pacientes que tienen 30 mililitros minuto. Esta es la dosis basal del dabigatran. El paciente ingiere la dosis, alrededor de 4 horas hace su pico máximo en sangre, empieza el descenso de la curva, a las 12 horas el paciente prácticamente no tiene medicamento en su torrente sanguíneo, aquí consume la siguiente dosis y vuelve a empezar el ciclo. Miren cómo los niveles en nanogramos por mililitro del dabigatran se incrementan, incluso hasta 350 nanogramos por mililitro en los pacientes que tienen depuración de creatinina comprometida. Si usted le pone a un paciente que tiene creatinina con depuración de 30 mililitros minuto, 150 cada 12 y el paciente sangra, eso no es culpa del dabigatran, es culpa del doctor que le formuló 150 cada 12 horas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con inhibidores fuertes de la glicoproteína P. Les estoy hablando, por ejemplo, de la amiodarona o de la dronedarona. La dronedarona puede incrementar hasta 100 veces los niveles plasmáticos del dabigatran por inducción de la glicoproteína P, entonces es importante evaluar qué son los medicamentos que está tomando ese paciente para tomar decisiones clínicas. Algo muy similar pasa, por ejemplo, en los pacientes que tienen compromiso de la función hepática con rivaroxaban. Miren cómo los niveles plasmáticos del medicamento se incrementan hasta 500 nanogramos por mililitro en pacientes con Child B. No tiene que estar muy enfermo para tener Child B. Child B son muchísimos de los pacientes que nosotros manejamos y los niveles plasmáticos del medicamento se incrementan de una forma importante. Y algo parecido pasa con inhibiciones fuertes de la glicoproteína P en el caso del apixaban, como son el uso de la claritromicina o el uso de los inhibidores de glicoproteasa en el caso de los pacientes con VIH. Entonces realmente eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un abanico de posibilidades para escoger. ¿Cómo vamos a escogerlo? La sugerencia de las guías canadienses me gusta bastante porque me parece sencilla en el caso en el que uno tenga que hacer en su consulta la elección del medicamento, y es: este paciente está bien manejado con warfarina. Bien manejado con warfarina es al menos con un TTR del 70%. En ese caso, a mi opinión personal, yo de todas maneras lo cambiaría, y la razón, la que les mencioné anteriormente: no se necesita tener un INR de sobreanticoagulación para sangrar, y si tenemos una alternativa mejor, hay que ofrecérsela a nuestros pacientes, pero ellos le ponen la opción de decidir. Sin embargo, si es un paciente que es un paciente naïf, o sea, un paciente que no ha recibido anticoagulación, probablemente la elección sea primero por los nuevos anticoagulantes orales basados en las guías. La siguiente pregunta es: ¿cómo está la función renal de nuestro paciente? Y dependiendo de la función renal de nuestro paciente, vamos a decidir la dosis del medicamento. Y algunas consideraciones especiales. Por ejemplo, si este paciente tiene función renal entre 15 y 29. El otro día estuve hablando con la doctora Silvia Haas, que es una hematóloga bastante prestigiosa, que ha hecho los estudios de nuevos anticoagulantes, y le pregunté si ella le pondría un nuevo anticoagulante oral a un paciente con menos de 30 mililitros minuto de depuración de creatinina, y su respuesta fue que no. A pesar de que esta dosis de rivaroxaban de 15 miligramos está aprobada por FDA por encima de 15 mililitros minuto, como ya se dieron cuenta, los valores plasmáticos del medicamento se incrementan de forma importante en sangre, lo cual incrementa de una forma importante el riesgo de sangrado del paciente. Por ahora, mientras no tengamos los estudios de apixaban en pacientes con falla renal terminal, la recomendación, según las guías, es que en estos pacientes uno debería preferir warfarina, seguido de, en unas condiciones muy especiales, apixaban o rivaroxaban, dependiendo de las características del paciente, pero debería considerar warfarina. En el caso de menos de 15 no hay absolutamente ninguna duda. En el caso de los pacientes con moderada, cualquiera de los anteriores, dependiendo de la depuración para escoger la dosis del paciente.
Y después, ¿qué hay que preguntarnos? ¿Este paciente tiene antecedente de sangrado gastrointestinal o una úlcera activa gastrointestinal? Y la pregunta es muy sencilla. Como les expliqué, el dabigatran tiene una cubierta de ácido tartárico que se libera en el estómago. Si usted tiene una úlcera activa en el estómago y le echa encima ácido tartárico, probablemente ese paciente sangre. Entonces, en el caso de sangrado gastrointestinal, habrá que preferir apixaban, que es el único de los tres que no incrementó el riesgo de sangrado gastrointestinal en los estudios. En el caso de falla hepática no hay ninguna duda, el único que no tiene paso hepático es el dabigatran. En el caso de pacientes con más de Child B, deberá usarse dabigatran preferido sobre apixaban y rivaroxaban. Y en el caso de que el paciente tenga más de Child B, deberá preferirse warfarina. O sea, Child C, si usted se va a atrever a anticoagularlo, deberá anticoagularlo con warfarina. ¿Qué es lo más bonito de estos medicamentos? A mi parecer, que mantienen su perfil de seguridad en todos los grupos de pacientes y en todas las indicaciones. Cuando uno va y mira las características de los medicamentos en los estudios de ortopedia y los mira en tromboembolismo venoso y los mira en fibrilación auricular, ellos se comportan de una forma muy similar. A los pacientes mayores de 75 años versus warfarina les fue peor con dabigatran y les fue peor con rivaroxaban y les fue mejor con apixaban y la dosis de 110 de dabigatran. ¿Por qué? Pues porque todos tienen, mayores de 75 años, algún tipo de compromiso de la función renal. Entonces, eso incrementa el riesgo de sangrado. En los estudios de la vida real, los pacientes mayores de 75 años en el grupo de dabigatran fueron los que más sangrado gastrointestinal tuvieron. En el caso de falla renal, igual, funcionaron muchísimo mejor los pacientes con apixaban y dabiga 110 que los pacientes con rivaroxa y dabiga 150. ¿Qué pasa en tromboembolismo venoso? Como les digo, algo muy similar. En estos grupos de los estudios en tromboembolismo venoso sí que no hay ninguno que sea superior en prevención de mortalidad de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda o recurrencia, pero todos reducen el sangrado de una forma estadísticamente significativa, especialmente el sangrado mayor y la mortalidad por sangrado. Los estudios se hicieron con el comparador estándar, que era una dosis parenteral de heparina de bajo peso molecular por 5 días, seguida del medicamento de warfarina o seguida del medicamento de los estudios. El estudio Amplify es el de apixaban, se incluyeron pacientes tanto de TBP como de TEP. En el caso del dabigatran, el Recover 1 y 2 lo mismo, y en el caso del rivaroxaban, los estudios de Einstein están separados. Hay un grupo de pacientes de TBP y un grupo de pacientes de TEP. Lo mismo pasó en los estudios extendidos. Estos son los estudios para prevención de recurrencias. El único que se compara contra warfarina es el dabigatran en el estudio Remedy, que es un estudio a 36 meses. Los otros se comparan contra placebo, que es muy bonito. Es muy bonito ver cómo, por ejemplo, en el grupo de apixaban de 2.5 cada 12 comparado placebo para prevención de recurrencias, el sangrado mayor fue no estadísticamente significativo para el grupo que estaba anticoagulado. En cambio, el riesgo de tromboembolismo recurrente o trombosis venosa relacionada fue absolutamente contundente menor. Redujo muchísimo el riesgo de la recurrencia y no sangró más que placebo. Entonces, ¿por qué dejar a un paciente que tiene alto riesgo de recurrencia sin anticoagulación si tenemos una estrategia efectiva para prevenir recurrencias que genera un bajo riesgo de sangrado? ¿Cuáles son las recomendaciones en tromboembolismo venoso? Y estos sí que se pusieron un poco más duros y decidieron dar las recomendaciones, me parece a mí, un poquito más sin tanta evidencia, pero con mucha fortaleza de los estudios clínicos. Ellos recomiendan anticoagulación con antagonista de vitamina K o nuevos anticoagulantes con el mismo nivel de evidencia, 1B, tanto al antagonista de la vitamina K como a los nuevos anticoagulantes orales, tanto dabiga como apixa como rivaroxa e incluso edoxaban. Nosotros acá no tenemos comercialización de edoxaban, pero sí se usa muchísimo en Europa y Asia. En el caso de la anticoagulación prolongada, ellos recomiendan 3 meses de anticoagulación para tromboembolismo pulmonar y TEP de causa clara y anticoagulación prolongada por más de 3 meses en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de recurrencia o que tengan un segundo evento de forma indefinida. ¿Qué hay de nuevo en el 2016? Estas son las guías CHEST 2016, salieron en febrero de este año, o sea, están muy fresquitas y
También ellos se pusieron un poco más laxos con respecto a la evidencia y hicieron esta sugerencia, que a mi parecer es contundente cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. En el caso de pacientes con trombosis venosa profunda de miembros inferiores o TEP sin cáncer, que serán tratados con el esquema de 3 meses de tratamiento, que lo prefieren sobre un esquema cortado, o sea, ellos recomiendan al menos 3 meses de tratamiento, sugieren el uso de nuevos anticoagulantes orales sobre antagonistas de la vitamina K. Es probablemente una de las pocas guías que se ha atrevido a poner a los nuevos anticoagulantes sobre los antagonistas de la vitamina K en términos de tratamiento. En el caso de que el paciente no sea tratado con antagonista de vitamina K, definitivamente con nuevos anticoagulantes, definitivamente prefieren antagonistas de la vitamina K sobre heparinas de bajo peso molecular. Esto es pacientes sin cáncer. En el caso de pacientes con cáncer se sugiere todavía el uso de heparina de bajo peso molecular sobre antagonistas de vitamina K y nuevos anticoagulantes hasta que no tengamos los estudios de anticoagulantes de acción directa en los pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer que había en los estudios de tromboembolismo venoso sí que existían, hay alrededor de 500 en promedio en todos los estudios de pacientes con cáncer activo, pero pues los estudios no estaban dirigidos a este grupo de pacientes y por ahora no van a poder hacer una recomendación al respecto. ¿Qué otra cosa dicen importante o que ha cambiado con respecto a la T9? Esta recomendación de trombosis venosa profunda proximal o TEP no provocado con riesgo de sangrado bajo o moderado. Esos pacientes en los cuales ustedes tienen una sospecha de un alto riesgo de recurrencia, tienen una trombosis venosa profunda extensa o un TEP no provocado, recomiendan anticoagulación al menos 3 meses, sugiriendo que usted puede continuar la terapia de forma indefinida o extenderla el tiempo que usted considere prudente. Y otra cosa súper importante es el tratamiento ambulatorio del tromboembolismo pulmonar. Yo no sé si nosotros todavía nos atrevamos a tanto, pero en esos pacientes que tienen tromboembolismos de bajo riesgo, ustedes podrían darles de alta el mismo día del diagnóstico. Si yo tuviera TEP, no sé si me atrevería a irme para mi casa el primer día del diagnóstico, pero ellos dicen que si usted no tiene ninguna contraindicación, que es sangrado reciente, insuficiencia renal o hepática, trombocitopenia menos de 70.000, usted está de acuerdo con el manejo ambulatorio y se siente bien para irse para su casa, se puede ir para su casa. No hay necesidad de estratificarlo, no hay que hacerle BNP, no hay que hacerle troponina, no hay que hacerle ecocardiograma. Digamos que esto creo yo también es algo importante en términos de cambios de paradigmas. ¿Qué no se nos puede olvidar? No se nos puede olvidar. Esto es un Audi 1920. Este fue el que le pedí al niño Dios, no me lo trajo obvio, por eso me tocó venirme en avión. Y no se nos puede olvidar que todos los pacientes sangran. Esto es un anticoagulante. Los anticoagulantes producen sangrado. Los de acción directa menos que los antagonistas de la vitamina K, pero producen sangrado. Y esto hay que decírselo al paciente. Y hay que estar pendiente. ¿Qué pasa si sangra? Todavía no tenemos la suficiente evidencia en términos de otros manejos. El tratamiento es exactamente igual al sangrado con antagonistas de vitamina K. Uso de concentrado de complejos protrombínicos, 25 unidades por kilo. Podría repetir la dosis si es necesario. Uso de concentrado de complejos protrombínicos activado o FEIBA, 200 unidades internacionales por kilo en una sola dosis. O si usted quiere que lo echen del hospital, factor 7 recombinante. No hay ninguno que tenga una evidencia contundente. Los estudios son en sujetos sanos, son estudios pequeños, pero las estrategias de tratamiento han funcionado en sangrado que amenaza la vida. ¿Qué pasa con los antídotos? Ya tenemos la primera publicación del estudio Reverse-AD. El estudio Reverse-AD es el estudio de idarucizumab, un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de agente reversor del dabigatran. Este idarucizumab es un anticuerpo monoclonal que tiene 300 veces más afinidad por el dabigatran que la trombina, va a la molécula dabigatran-trombina, le quita el dabigatran y lo depura por vía renal. El paciente puede ser intervenido o se reduce el riesgo de sangrado incluso en la primera hora después de la infusión del medicamento.
tenemos la primera cohorte de pacientes. El principal problema de este medicamento, de este estudio, es que no han llegado pacientes. Entonces, después de todo el bombo que le han hecho al sangrado por dabigatran, resulta que están haciendo un estudio multicéntrico en 350 centros en el mundo y no han llegado los pacientes sangrando para publicar la siguiente cohorte. Entonces, realmente el grueso de los pacientes son los que tienen que ser llevados a procedimientos. También tenemos una publicación del andexanet alfa. El andexanet alfa es una inmunoglobulina humana para el tratamiento de agente reversor de los antagonistas del factor 10 activado. Va a servir para los tres, Rivaroxaban, Apixaban y Edoxaban. El estudio es el estudio ANEXA, lo publicaron en New England Journal el año pasado en noviembre. La primera cohorte de pacientes también muestra, al parecer, ser muy eficaz. Este está un poquito más crudo que el idarucizumab. Y el idarucizumab ya está aprobado por EMEA y FDA. Y tenemos el antídoto universal o el agente reversor universal, que es aripacine. El aripacine es el agente reversor universal, también es una inmunoglobulina y va a servir para todos. Para dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban e incluso para fondaparinux. Dos palabras con respecto a la terapia puente para no extenderme más. Esto es súper importante, una pregunta muy frecuente en la consulta de la clínica diaria. En el caso de cirugías mayores, con depuraciones de creatinina por encima de 30, lo ideal sería suspender el anticoagulante con 48 horas, o sea, 2 días antes del procedimiento, en el caso de pacientes que sean con sangrado mayor o riesgo de sangrado mayor, y en riesgo de sangrado menor con 24 horas sería suficiente. Eso quiere decir que si le van a hacer una faquectomía, el paciente podría el día anterior no tomarse el Rivaroxaban. Lo mismo pasa con el dabigatran, excepto en los pacientes que tienen función renal por debajo de 50 y van a ser llevados a una cirugía de intervención en el sistema nervioso central, en el cual algunas guías recomiendan incluso 72 horas de suspensión del anticoagulante. Y en el caso de la Apixaban pasa más o menos lo mismo, con 48 horas es suficiente. ¿Cuánto es lo mínimo? Mínimo 2 vidas medias. O sea, mínimo 24 horas en promedio. Esto es un artículo súper lindo que siempre traigo a colación en mis conferencias. Es escrito por Diener y Eichelbund, y el doctor Granger, que son los autores principales de todos los estudios de nuevos anticoagulantes. Y es una opinión realmente que sacan ellos y dicen, ¿qué pasaría si la warfarina fuera el nuevo anticoagulante? Si viniera su visitadora médica o si viniera la industria a presentarles este súper anticoagulante que previene accidente cerebrovascular, que se puede usar en tratamiento de trombosis venosa profunda, pero que produce un incremento del riesgo de sangrado comparado con los anticoagulantes que están usando actualmente de incluso hasta un 70%. Entonces, muy probablemente esa warfarina no sería aprobada por la FDA ni el EMEA, de pronto por el INVIMA, dependiendo de quién lo esté manejando. Pero el problema aquí, doctores, y quiero esto no generar una discusión política al respecto, pero creo que aquí el problema es muchísimo más de plata. Si los anticoagulantes nuevos costaran lo mismo que la warfarina, no habría duda, ustedes los formularían sin problema, si no hubiera que llenar el no pos, no habría problema, y lo que tenemos que pensar es en la seguridad de nuestros pacientes. Estos medicamentos generan menos sangrado, y el sangrado inducido por la anticoagulación es una catástrofe. La formulación fuera de indicaciones, ahora van a publicar los resultados del estudio RAPE-TEICO, que es un estudio de prevención de tromboembolismo venoso en los pacientes en Colombia. Es muy triste ver cómo están usando anticoagulantes de acción directa para tromboprofilaxis en paciente médico en Colombia. El estudio con Rivaroxaban fue desastroso, la publicación está en el New England Journal con incremento importantísimo del riesgo de sangrado, pacientes que les están haciendo tromboprofilaxis para subirse al avión, ¿no? Te vas a subir al avión, tómate este Rivaroxaban o cirugía plástica. Eso es para mí intento de homicidio. En lo referente a la vida, como decía Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno hace están en armonía. Yo creo que nosotros debemos unirnos para buscar el beneficio y la seguridad de nuestros pacientes. Estas nuevas moléculas son un cambio de paradigmas en nuestra práctica clínica diaria, debemos utilizarlos, debemos usarlos bien
y como siempre les digo a mis estudiantes, a mis residentes, lo más importante es usar el anticoagulante correcto en el paciente correcto a la dosis correcta. Con eso probablemente van a evitar las complicaciones que esto genere y bueno, muchísimas gracias por este espacio y por su atención.